Dice así la palabra de Dios, segunda de Crónicas 25. Si no tienen el texto a la mano, vamos a proyectarlo aquí en la pantalla para que todos puedan leerlo. Y dice así la palabra de Dios, segunda de Crónicas capítulo 25. Esta es la historia del rey Amasías. En el verso 5, es el rey Amasías, que era el rey de Judá. Él tomó a 20,000 hombres. Fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra. Y luego en el verso 9, Amasías le dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió. Note lo que el varón de Dios, este profeta de Dios, le respondió al rey Amasías, rey de Judá. Le dice estas palabras: Jehová puede darte, diga conmigo, mucho más. Grite mucho más. Jehová puede darte mucho más que esto. Una vez más, Jehová puede darte mucho más que esto. Aleluya. Y un verso más ahí en 2 de Corintios. Y luego va a predicar por unos minutos esta noche. 2 de Corintios capítulo 8. Dice en el verso 22. Es el apóstol Pablo, después de hablar a la iglesia de Corinto acerca de la generosidad de los macedonios, llega al punto de decirle a él en el verso 22 acerca de un siervo de Dios, de un hermano. No nos da el nombre de la Biblia, simplemente dice un hermano. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, no nombre, solo hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. Y ahora, diga conmigo, y ahora mucho más diligentemente por la mucha confianza que tiene con nosotros. Y ahora mucho más. Diga conmigo una vez más. Y ahora mucho más. Ese es mi título de mi mensaje esta noche. Ahora. Diga conmigo, ahora. No mañana. Ahora. No el próximo mes. Ahora. No el próximo año. Ahora mucho más. ¿Cuántos creen a esa palabra? Diga una vez más. Ahora mucho más. No lo están diciendo con convicción. Y eso me pone nervioso a mí. Quiero que lo haga con convicción. Quiero que lo crea en su corazón, que servimos a un Dios de mucho más ahora. Así es que vamos a repetirlo con convicción, creyendo a la palabra de Dios. 1, 2, 3. Ahora mucho más. Aleluya. Alguien diga aleluya. Padre celestial, gracias por todo lo que has hecho, Señor. Desde el primer mensaje ayer en la mañana y ahora en la última noche. Cada canto, cada alabanza, cada peso en ofrenda que se ha dado, cada hermano que ha servido, cada aleluya, cada amén, Señor. Gracias por tu espíritu en nuestro medio. Tu palabra se cumple. Tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Te hemos sentido, te hemos, Señor, glorificado. Una vez más, háblanos en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo dice amén. Y el pueblo grita amén. Aleluya. Tomen asiento, por favor. En los textos que leímos esta noche, primero el apóstol Pablo escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto. Y denme su atención, todos los que están caminando, andando por allí, tomen su asiento. Es hora de la palabra de Dios. Ponga atención. En los textos que leímos esta noche, primero el apóstol Pablo
escribe a los hermanos en la iglesia de Corinto, como la iglesia de Macedonia, que de su pobreza abundaron, dice Pablo, en riquezas de su generosidad. Esto nos deja saber, haciendo un paréntesis aquí en mi mensaje, esto nos deja saber que el dar para la obra de Dios no depende de cuánto tenemos, sino del nivel de generosidad en nuestros corazones. Y eso es muy importante, porque el que no tiene da todo, y el que tiene da de lo que sobra muchas veces. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto y le dice: estoy enviando a un hermano que hemos comprobado su diligencia repetidamente una y otra vez. Por lo tanto, no solamente estoy enviando a Tito, sino que a este hermano cuyo nombre es omitido en la Biblia. No nos dice el nombre de él, simplemente lo tilda como este hermano, cuya diligencia, cuya dedicación, cuyo esmero lo hemos comprobado una y otra vez. Sin embargo, su nivel de diligencia ahora se ha elevado a un nivel de mucho más. Ahora está más dedicado a la obra de Dios, ahora está más comprometido con la obra de Dios, ahora es más meticuloso en todo lo que hace, ahora es más trabajador. Y hermanos, nuestro servicio al Señor Jesús, al reino de Dios, jamás debe de quedarse estancado en un mismo nivel. No, a lo contrario, nuestro amor, nuestra dedicación, nuestra vida de oración, nuestra pasión por las almas debe de subir a ese nivel de mucho más. Ahora mucho más diligente, ahora mucho más apasionado por la obra de nuestro Dios. Aleluya. Ese es el apóstol Pablo cuando él habla de ahora mucho más. Luego encontramos ahí en 2 de Crónicas 25 al rey Amasías, rey de Judá. Estaba preparándose para salir a la batalla, y en el verso 5 nos dice que de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín escogió a 300,000 hombres mayores de 20 años de edad, diestros con espada y la lanza. Y en el verso 6 continúa diciendo: y de Israel tomó a sueldo a 100,000 hombres valientes, hombres expertos en batalla, y a ellos les pagó un salario de 100 talentos de plata, que hoy en día en nuestro dinero sería equivalente a 3 millones de dólares. ¡Wow! Eso es mucho dinero. Pero por ese tipo de salario, hasta yo me enrolo en el ejército, Dios mío. Y no me diga que usted no. Y el profeta de Dios, cuyo nombre no es revelado en la Biblia, le dice al rey Amasías: no vayas a la guerra, porque Dios no va a ir contigo. No lo hagas. Y el rey Amasías fue sumiso a la instrucción del profeta, del varón de Dios, y le dice: ok, está muy bien, no voy a la guerra. Pero ¿qué va a pasar con los 100 talentos de plata que yo ya pagué al ejército de Israel? Son 3 millones de dólares. Yo no puedo dejar que ese dinero se pierda. Y fue en ese momento que este varón de Dios, este profeta de Dios, abrió su boca y le dice en una forma ungida y parafraseada: si te sometes a la voluntad de Dios, si te sometes al proceso divino, tal vez es doloroso, tal vez es un poco difícil, pero si lo haces, Dios puede darte mucho más ahora. Y he venido esta noche con toda la intención de predicarles a ustedes, de predicar a cada ministro, a cada pastor, a cada hijo de Dios, a salir de su zona confortable y lanzarse en fe a ese territorio de mucho más. Porque hay otra dimensión de fe
Y esa dimensión es la dimensión de mucho más avivamiento, de mucho más crecimiento, de mucha más bendición, de mucho más alcance. Hay una dimensión de fe de mucho más. Un escritor inglés, su nombre Charles Dickens, escribió un libro en los años 1800 y le tituló El cuento de dos ciudades. Y la frase icónica que realmente encapsula el contenido de todo ese libro es simplemente la siguiente: era lo mejor de los tiempos y era lo peor de los tiempos. ¿Se entendieron? Era lo mejor de los tiempos y era lo peor de los tiempos. Es decir, que se hallaban viviendo en esa generación en lo mejor y lo peor de los tiempos a la misma vez. Y yo creo que esta frase describe perfectamente bien los tiempos que nos hallamos viviendo en este momento. Porque no creo que tengo que pararme aquí para convencer a nadie que actualmente nos hallamos viviendo en medio de lo peor de los tiempos en este mundo, en esta sociedad, políticamente, socialmente, moralmente. Sin embargo, para la iglesia del Señor Jesucristo, este es el mejor de los tiempos. ¿Saben por qué? Porque a donde abunda el pecado, la gracia de Dios sobreabunda. Lo peor de los tiempos es lo mejor de los tiempos para la iglesia. Nos estamos posicionando en este momento para experimentar el avivamiento más grande que hemos visto hasta este momento. En México es tiempo de prepararse para algo grande que Dios tiene para nosotros. Y damos gracias a Dios. Damos gracias al Señor. Cuando yo me encontré en 1990 con el obispo anciano que ya está en la presencia de Dios, el obispo Windross, nos encontramos aquí en la Ciudad de México y hablamos acerca de todos los planes que él tenía. Dice que en este momento estoy en Guatemala, pero Dios me está llamando aquí a México. Y en ese año 1990, sentados en un restaurante allá en el centro de México, él me contó de sus sueños, él me contó de sus planes. Fuimos a una iglesia donde yo había bautizado unas almas en el nombre de Jesús. Ese día domingo llegamos a ese lugar. Era una iglesia bautista y me dejaron predicar ese día a mí. Y prediqué Hechos 2:38. Y en ese día bautizamos más de 20 personas en el nombre del Señor Jesucristo. Wow, le dije al obispo Dross: este es el inicio, pero Dios tiene mucho más. Y en este día puedo comprobar, ese fue el comienzo, pero Dios tenía mucho más para México. Y ahora mire su alrededor. ¿Cuántos pastores? Más de 120 pastores solamente aquí en este distrito de Mérida. Como el Señor ha dado un crecimiento extraordinario. Pero esto no es todo. Vengo a predicar a esta iglesia. Todavía hay mucho más. Ojalá que haya alguien que crea a esta palabra. Todavía hay mucho más. Cuando el Señor Jesús efectuó el primer milagro de su ministerio, lo hizo durante las bodas que estaban siendo celebradas ahí en Canaán de Galilea. Y durante la cena, la madre del Señor Jesús, María, se le acercó y le dijo en Juan 2:3: ¿no tienen vino? Y el Señor le replicó en el verso 4: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido la hora. Y fue allí que el Señor Jesús envió a llenar 6 tinajas con agua hasta arriba. Y cuando la llevaron al maestresala, en el proceso
Dios hizo el milagro de convertir el agua en vino. Y cuando el maestresala probó el vino, le dijo al esposo en el verso 11: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. No fue el esposo que hizo el milagro de la transformación del agua en vino. No, fue el Señor Jesucristo que lo hizo. Y el Señor reservó el buen vino, el mejor vino, no para el futuro, pero para ahora. Y usualmente tenemos esa costumbre. Cuando llegamos al último día de una fiesta como esta, el que dirige el servicio se para en pie y dice: hermanos, este es el último día de esta gran fiesta, y el Señor ha reservado el mejor vino para el último. Eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice claramente ahí en Juan 2:11 que el Señor ha reservado el mejor vino para ahora, no para el último, para ahora, para este momento, para este día, para esta generación. Y en esta noche es lo que vamos a hacer. Vamos nosotros a reclamar y a declarar: Dios tiene lo mejor para mí, para mi familia, para el ministerio, para la iglesia que pastoreo. Dios tiene lo mejor para mí ahora. Alguien diga ahora. Muchas veces actuamos como que nuestro Dios ha exhaustado todo su poder, ha exhaustado todos sus recursos, financiando nuestros avivamientos, financiando nuestras cruzadas evangelísticas, financiando nuestros edificios, nuestros templos. Pero déjeme asegurar a cada uno esta noche que nuestro Dios no se halla en bancarrota. Tal vez la economía de este mundo se hace en bancarrota, pero los recursos y el poder de nuestro Dios son inexhaustivos. Él tiene mucho más ahora para su iglesia. Y eso que vamos a reclamar: abrir nuestra boca y decir: Señor, yo quiero lo mejor para mí ahora. Yo quiero, Señor, lo mejor que tú has reservado para mí esta misma noche. El Señor lo va a hacer si usted lo cree. Casualmente, el apóstol Pablo lo puso de la siguiente manera en Efesios 3:21. Y aquel, mira lo que dice ahí: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, de acuerdo al poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En esta escritura pareciera como que el apóstol Pablo estaba tratando de describir la grandeza del poder de Dios, y como que no podía encontrar los suficientes adjetivos para describir correctamente el inmensurable poder de nuestro Dios. Porque si usted nota, el apóstol bien pudo haber dicho: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más de lo que pedimos y entendemos. Y creo que eso hubiese sido suficiente para descubrir la grandeza y el poder de nuestro Dios. Pero como que Pablo, el apóstol, se rasca la cabeza y dice: no, eso no es suficiente. Y él vuelve y como que repiensa la idea y reconstruye el texto gramaticalmente y dice: y aquel, alguien diga, y aquel, apuntando con el dedo, y aquel que es poderoso para hacer, y añade esta frase: mucho más. Grita conmigo: mucho más. Que
Esta palabra mucho más es traducida de la palabra griega uper, de donde obtenemos nuestra palabra castiza hiper. Tal vez usted ha escuchado decir a alguien alguna vez, de un niño, de un joven, de un adulto muchas veces: esa persona, ese niño, ese joven es hiperactivo. ¿Cuántos han escuchado eso? Es hiperactivo. Es decir, es un niño joven, un adulto que no se puede quedar quieto, que tiene mucha energía, que se mueve aquí, que se mueve allá, que se levanta, que va adelante, que va atrás. No se puede quedar quieto. Es hiperactivo. Bueno, esta palabra mucho más es traducida del griego uper, que significa simplemente que nuestro Dios es un Dios que todo el tiempo está en movimiento. Nuestro Dios no es un Dios estático. Nuestro Dios no es un Dios tieso. Nuestro Dios es un Dios que se queda quieto. Nuestro Dios no es un Dios letático. Nuestro Dios es un Dios hiperactivo. Él se está moviendo de lado a lado, de aquí a allá, de un continente a otro continente. Y Él está aquí esta noche en Mérida. Y Él puede hacer mucho más. Nuestro Dios, cuando alguien dice es hiperactivo, el nivel de energía es un nivel mucho más que el nivel de energía de una persona promedio. Y es lo que nuestro Dios es. El nivel de energía de nuestro Dios está a otro nivel. Él puede hacer mucho más de lo normal. Y hermanos, ese es el asunto, que si podemos capturar lo que el apóstol Pablo estaba tratando de comunicarnos en este texto, vamos a entrar como iglesia colectivamente y como creyentes individualmente a esa dimensión de mucho más. Mi pregunta en esta noche: ¿cuántos están listos antes de irnos a casa de dar ese paso y entrar por fe a esa dimensión de mucho más? Ahora, tal vez no todos, pero no necesito a todos, pero va a haber un grupo de pastores, va a haber un grupo de líderes en este santuario que están tan deseosos, que tienen un deseo intenso. Yo estoy cansado de vivir en esta escasez, estoy cansado de vivir en estos límites, estoy cansado de vivir a este nivel. Yo quiero elevarme, yo quiero entrar a esa dimensión de mucho más. Y si usted tiene ese deseo, esta es su noche. Porque cuando el enemigo, el diablo, nos quita algo, Dios siempre nos restaura con algo mayor y algo mejor que antes. El Señor nos quitó nuestro santuario. El enemigo vino, se escondieron, se quedaron una noche escondidos. Y a las 2 de la mañana prendieron nuestro santuario en fuego. Enemigos de la fe, enemigos de la verdad, enemigos de Hechos 2:38, enemigos de la predicación del mensaje apostólico, y quemaron el santuario. Pero cuando el diablo nos quita algo, Dios tiene algo mucho mejor y más grande de que lo que teníamos antes. Yo no sé si usted cree eso, pero yo lo creo, porque lo he visto y lo estoy mirando esta noche. Si el diablo le quitó un trabajo, si el diablo le quitó algo, en esta noche Dios le va a retornar, no igual, no lo mismo, sino mucho mejor y mucho más grande de lo que tenía antes. Oh, si alguien lo cree, grite aleluya. Porque el profeta Ageo lo puso de esta manera en Ageo 2:9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Aleluya. Oh, estoy sintiendo en este momento que el Espíritu Santo está comenzando a hablar a alguien. Hey, la gloria postrera va a ser mejor que cuando empezaste. Yo no puedo hablar por nadie esta noche.
Yo no puedo opinar por ninguno de ustedes, pero yo personalmente estoy todos los días en oración. Nosotros tenemos oración a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana todos los días estoy declarando en mi vida, estoy declarando en mi familia, estoy declarando en la iglesia que pastoreo. Todos los días en mi tiempo de oración, la promesa de Deuteronomio 1:11: Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que sois ahora, y os bendiga como lo ha prometido. Y en el nombre de Jesús quiero declarar eso aquí esta noche: que el Dios de vuestros padres os haga cada uno 1000 veces más de lo que son ahora. Alguien grite mucho más. El Señor va a levantar a alguien a ese nivel de mucho más. En Efesios 2:20, volviendo a ese texto, porque pareciera como que el apóstol Pablo estaba tratando de fortalecer nuestra fe, explicando la grandeza y el poder de nuestro Dios, cuyo nombre es Jesús. Y él comienza diciendo: y aquel que es poderoso. Y hermanos y hermanas, podemos parar allí en la lectura de nuestro texto e irnos a casa contentos, porque todos en este lugar sabemos que nuestro Dios, cuyo nombre es Jesús, es un Dios poderoso. Y no solamente poderoso, sino que todopoderoso. ¿Hay algún testigo en este lugar del poder de Dios? Voy a hacer esa pregunta una vez. ¿Hay algún testigo en este lugar del poder de nuestro Dios? Oh, yo me acuerdo de ese corito antiguo que solíamos cantar años atrás cuando yo era un niño. Cantábamos a alta voz: yo soy testigo del poder de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de ese canto? Yo soy testigo del poder de Dios, grandes maravillas Él ha hecho en mí. Yo era ciego, ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado en la noche oscura y en el día de prueba. Jesucristo nunca me desamparará. Yo soy testigo del poder de Dios. Cuando he estado enfermo, Él me ha sanado. Cuando hemos estado emocionalmente perturbados, Él nos ha dado claridad de pensamientos. Cuando nos hemos hallado en necesidad, Él ha suplido todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Habrá algún testigo del poder de Dios? Aleluya. El joven que estaba guiando las alabanzas aquí, que es hermano del obispo Acosta, no sé dónde está. Aquí está, venga hijo. ¿Usted cree en el Dios de mucho más? Digo, ¿cree en el Dios de mucho más? Amén. El Señor lo va a hacer. Este joven sufrió una lección en su espalda. Y le va a decir todo aquel que tiene una lección en su espalda: yo me compadezco, porque exactamente hace 2 años tuve una operación. Cuando llegué ahí tuve un accidente bien feo y me dañé, se me rompieron, se quebraron la 1 y la 2, el lumbar 1 y lumbar 2, y luego aquí abajo la S1 y la S2. El dolor era insoportable. El grito, el llanto, oh Dios, ayúdame. 2 de la mañana, 3 de la mañana, mi esposa tenía que llevarme al hospital a emergencia para que me den algo por el dolor. Era realmente insoportable. Y quiero decirle a este joven: llegó el día en que dije, tengo que hacerme una operación. Y la operación era: no garantizamos que usted va a volver a caminar. Tal vez va a tener que estar en silla de ruedas por el resto de sus días. Pero el dolor era tal que yo le dije a mi esposa: yo me lanzo a esta operación.
yo voy a confiar en el Señor. Y hermanos, después de 12 horas de operación, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el doctor entró en la habitación y dijo: reverendo Elías Limones, su operación fue un éxito. Ahora esperemos que camine. Por 1 o 2 meses no podía caminar, pero al tercer mes comencé a dar pasos de niño. Y en esta noche no estoy en una silla de ruedas, en esta noche estoy caminando, porque yo conozco a este Dios de mucho más. Ora en el nombre de Jesús de Nazaret, que todo esa fractura en su espina dorsal quede sano esta noche en el nombre de Jesús. Alguien déle la gloria a Dios si usted cree. Servimos a un Dios de mucho más. Diga mucho más. El texto dice: y aquel, diga y aquel que es poderoso. Si paráramos allí y uniéramos esa porción del verso 20 con el verso 21, y aquel que es poderoso, y el verso 21, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, eso hubiera sido suficiente para explicar la grandeza del poder de nuestro Dios, porque aquel es Él, y hay solamente un aquel cuyo nombre es Jesús. Y Él no solamente es poderoso, Él es todopoderoso. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, es el que era, el que es y el que ha de venir. Alguien grite: el todopoderoso. Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él todo lo puede. Con Él no hay nada imposible. Grite aleluya. En unos minutos, yo pasé por esa operación y el Señor me levantó a esa dimensión de mucho más. Estoy caminando. Me miran que estoy de pie. Tengo una cortadura en mi espalda, más o menos de este largo, casi toda mi espalda, desde la mitad hasta abajo. Algo que me molesta todo el tiempo, pero estoy caminando. Porque yo creo en este Dios de mucho más. Él no hace lo común, Él no hace lo normal, Él hace milagros, Él hace prodigios, Él hace maravillas, Él hace lo sobrenatural y Él hace lo supernatural. Él es el Dios de mucho más. Y diga conmigo: y aquel. ¿Cuál es el nombre de aquel? Grite: ¿cuál es el nombre de aquel? Y aquel que es poderoso, dice el apóstol Pablo. Ahora, la palabra poderosa es traducida a la palabra griega dunamis, desde donde tenemos nuestra palabra castiza dinamita, que literalmente dinamita significa algo explosivo, algo dinámico, fuerza extraordinaria. Es lo opuesto a letárgico, es lo opuesto a algo pasivo, es lo opuesto a algo soñoliento. Y escuche, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos a aquel que es Cristo Jesús en nuestra vida. En otras palabras, hija, usted ya recibió el Espíritu Santo. Usted recibió dinamita. ¿Lo cree? Esta noche Dios la va a levantar a ese nivel de mucho más. ¿Lo cree? Prepárese. Quédeseme ahí. Voy a hacer una oración especial. No sé quién es, de dónde viene, pero el Espíritu Santo me impresionó algo. No se mueva de ahí. El Dios de mucho más está en actividad. Y es el que hace las cosas. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted recibe dinamita. Oh, alguien diga dinamita.
suficiente. Mire, usted recibe suficiente dinamita espiritual aquí adentro, suficiente para explotar cualquier montaña que se interponga entre usted y el propósito de Dios para su vida. ¿Qué montaña tiene frente a usted? Nuestro texto dice, de acuerdo al poder que actúa. Diga aquí adentro, tóquese su vientre y diga, el poder que actúa en significa adentro, en nosotros. ¿Alguien siente dinamita? ¿Alguien siente ese poder que actúa? No está quieto el poder. Ese mismo poder que se movía en Génesis 1 al principio, el Espíritu de Dios, la dinamita, se movía sobre las aguas. Ese mismo Espíritu está dentro de usted. Y usted tiene, hay algo que se está moviendo dentro de mí. Hay dinamita que se está moviendo. El Señor la va a levantar en el nombre de Jesús. Siente la dinamita. Siente el poder, el dunamis. El dunamis, la dinamita que actúa. ¿Cómo puede tener usted dinamita y estar sentadito, parado? Todo triste, todo derrotado. Ay, pobres. No. Si usted tiene el Espíritu, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? Si no lo tiene, antes de salir esta noche lo va a recibir. Y cuando lo recibe dunamis que actúa, que se mueve, que hace una obra dentro de usted. Suficiente poder para explotar cualquier montaña, cualquier problema, cualquier crisis, cualquier enfermedad que se interpone entre usted y el plan de Dios para su vida. Ojalá que un pastor esté diciendo, wow, yo tengo dunamis, yo tengo dinamita, y este problema en mi ciudad, yo voy ahí, voy a poner la dinamita, voy a prender la mecha, y ese problema lo voy a explotar en el nombre de Jesús. ¿Alguien está sintiendo? Esa dinamita que actúa dentro de nosotros. Ahora, es lo que vamos a hacer. Vamos a sustituir algunas de las palabras en el texto con el significado literal. Pero antes de hacer eso, les voy a explicar un poquito acerca de algo matemático. Porque nuestro Dios, diga, porque nuestro Dios es matemático. ¿Cuántos eran buenos para las matemáticas en la escuela? No levanten la mano, porque yo tampoco era. Pero nuestro Dios es experto, no solamente en las 4 funciones básicas de la aritmética, de sumar, restar, multiplicar y dividir. El conocimiento de nuestro Dios trasciende a nuestro conocimiento básico de aritmética, de álgebra. Dios es experto, y escuche esto, en la matemática de cálculos, de funciones exponenciales, de las funciones logarítmicas. Nuestro Dios es experto en eso. Le voy a explicar cómo trabaja las funciones exponenciales. En enero 12 de 2010 en Haití, aquí en Centroamérica, hubo un terremoto de 7.0 que causó gran daño a la isla ahí en Haití. Y hay una regla que se llama la regla de Ritter. Ritter fue el hombre que inventó lo conocido como la escala de Ritter, que hoy en día es usada para medir la intensidad del movimiento de la tierra. 7.0 de energía fue liberada ahí en el terremoto de Haití. Cuando usted habla de un terremoto de 5.0 que hubo recién aquí en México, un terremoto de 6.0 es 10 veces más fuerte que el terremoto de 5.0. Y el terremoto de 7.0 es 100 veces más fuerte que el terremoto de 5.0. En febrero 27, 2010, Chile sufrió un terremoto de 8.8. El terremoto de Chile de 8.8 fue 500 veces más fuerte que el terremoto de 7.0 en Haití. Solamente 1.8 más de intensidad. Sin embargo,
ese porcentaje pequeño representa una gran diferencia, porque es 500 veces más fuerte. Más energía fue liberada en el terremoto de Chile, 500 veces más. Eso es lo conocido en la matemática como cálculos exponencial. Algo grande, algo explosivo, algo que usted ni se puede imaginar. Ese es nuestro Dios, cuyo nombre es Jesús. Así es que usted no puede venir a tiempos ligeros, sentarse ya en su y estar todo triste porque tiene un problema, situación en la familia, una enfermedad en el cuerpo, una crisis económica. No puede estar usted ahí todo apabullado, triste y decaído. Una situación en el ministerio. No, estoy hablando de un Dios que puede trabajar en una forma exponencial. Eso va a suceder en unos minutos. Digo eso porque miren, en el libro de los Hechos, en Hechos 2:41, Hechos 2:47, Hechos 6:17, la Biblia nos dice que Dios añadía a la iglesia, Dios sumaba a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero en el capítulo 5, lamentablemente hay una situación donde Dios cambia de sumar a restar, porque Dios también opera en las funciones de sustracción. Hubo una pareja, Ananías y Zafira. No ustedes dos, digo Ananías y Zafira, pero no ustedes dos, que en vez de dar lo que habían prometido dar a la iglesia, detuvieron. Y vino y engañaron. Pedro les dice: no me engañaron a mí, engañaron al Espíritu Santo. Ananías, ¡pum!, cayó muerto al instante. La esposa se apareció, Zafira, ¡pum!, cayó muerta. Porque no engañaron a Pedro, engañaron al Espíritu Santo. Y usted no quiere operar en la función de sustracción, porque Dios también opera en la función de sustracción, y hay que tener cuidado. ¿Sí me oyeron? No están engañando al pastor, están engañando al Espíritu Santo. Eso es demasiado serio para mí. Yo ni siquiera quiero tocar algo así. Por eso hay que mantener el corazón puro, limpio y casto. Usted no quiere meterse, engañar al Espíritu Santo, porque Dios viene y opera en sustracción, comienza a quitar cosas. Pero luego, diga luego, en Hechos 9:31, Hechos 12:24, el Señor comenzó a multiplicar y las iglesias se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo, y la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. En el principio de los libros de los Hechos, Dios comenzó a añadir a la iglesia. Dios casualmente sustrajo. Pero ahora estamos viviendo Hechos capítulo 29. Este es nuestro día. Esta es la continuación de la iglesia que empezó en el libro de los Hechos. Estamos viviendo en Hechos capítulo 29, en lo peor de los tiempos, en tiempos de crisis, en tiempos de confusión. Estos son los últimos días de los últimos días. Pero aleluya, alguien diga aleluya. Dios está trabajando en el nivel exponencial, porque Él dice en Joel 2:28, en los últimos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¡Hey! Dios está trabajando en el área exponencial. Estos son los últimos días. Estos son los últimos tiempos. Y Dios está multiplicando. Dígale a su amigo: Dios está multiplicando. Dios está multiplicando. Ya no solamente está, Dios está multiplicando. Un pastor se va a ir de esta conferencia y va a experimentar un crecimiento de multiplicación. ¿Lo recibe? Hay que recibir la palabra. Hay muchos aquí, sus negocios, sus finanzas, su vida espiritual, el crecimiento de la iglesia, todo lo que está haciendo para Dios se va a comenzar a multiplicar, porque servimos a un Dios de mucho más, mucho más abundantemente. Ay, bueno, Pastor Limones, no sé de lo que me está predicando. Ok, se lo pongo en una manera sencilla.
yo no sé qué es logaritmos, yo no sé qué es. Bueno, le puedo poner en una manera simple, sencilla. ¿Cuál es su petición? Levante la mano el que tiene una petición. Cualquiera que sea, ponga la mano. Esto es fe. Quiero que actúe en fe en este momento. Right? Cualquiera que sea, usted tiene una petición. Allá atrás o allá atrás ya son perfectos. No, levante la mano. Right. Mire a su alrededor. Todo mundo tiene una petición. Algún tipo, alguna clase. Todos tenemos necesidades, Dios mío. Por eso estamos aquí esta noche. ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su necesidad? ¿Es sanidad física? ¿Necesita un milagro en su familia? ¿Necesita un milagro en el ministerio? ¿Le causaron un mal? ¿Lo engañaron? ¿Qué necesita? ¿Necesita avivamiento en su iglesia? ¿Avivamiento en su ciudad? ¿Necesita? Yo quiero tener un hijo y no puedo tener. El Señor puede abrir su matriz. ¿Sabía usted eso? Deme su petición esta noche. Escuche, deme su petición esta noche y añádale al final de la petición un 0 al final de esa ecuación. Póngale un 0. ¿Y cómo es eso? Bueno, ¿cómo actuaría usted si llega el día lunes a su trabajo y entra ahí y el gerente dice: hey Juan, ven, y lo lleva a la oficina? Están otros de la compañía con usted y ¿sabes qué, Juan? Hemos decidido darte un aumento de salario porque eres un buen trabajador, te has esmerado, Juan, tu rendimiento es prolífico, es máximo, te vamos a dar un aumento. Estás ganando 900 pesos a la semana, auméntale un 0 al final del cheque, porque ya no va a ser 900, un 0 al final son 9,000. O le dice, ¿sabes? O si está ganando 9,000, le dice, ¿sabes qué? Desde ahora en adelante, aumentale un 0 a ese 9,000. Y ya no va, ese 0 va a ser 90,000. O si es 90,000 al mes, y le dice, aumentale un 0, ya no es 90,000, al final un 0 es 900,000. Y si le dice aumentale 8 ceros, es 9 millones. Y si le aumenta el otro 0, es 90 millones. ¿Qué es lo que estoy diciéndole? Lo que estoy diciendo aquí en esta noche, nuestro Dios trabaja a ese nivel de medidas exponenciales. Él puede tomar lo que tiene y hacerlo grande, hacerlo poderoso. Él puede tomar esa enfermedad y sanarla al instante. Él puede tomar su necesidad y suplirla al instante. Voy a abrir mi boca y estoy en este momento, ya entré en esa dimensión profética. Voy a abrir mi boca. Van a haber pastores aquí en Mérida que van a llegar a ese punto donde no, el templo que tienen ahora va a ser demasiado pequeño. Casualmente un lugar como este no va a ser suficiente para el avivamiento que Dios les va a dar. Hoy no me importa de dónde venga. Estoy hablando porque servimos a un Dios de mucho más abundantemente. Y aquel que es poderoso, aquel que es dunamis, aquel que es dinámico, aquel que es explosivo, aquel que tiene una fuerza extraordinaria para hacer todas las cosas mucho más, hiper, más allá de lo normal, más allá de lo suficiente, Dios mío. Alguien diga aleluya. Yo creo en ese Dios. Estoy tratando, ya voy a hablar la palabra de fe, pero estoy tratando primero de fortalecer la fe de alguien. Porque hay veces que llegamos a una actividad como esta con un nivel de fe demasiado bajo. Hija, ese dolor de la espalda se le va a ir en un momento. ¿Cree? Se le va a ir en el nombre de Jesús. Yo entiendo lo que es eso. Se le va a ir a usted también, no se preocupe. Dios va a hacer una obra extraordinaria en unos segundos más. Porque estoy predicando al Dios de mucho más. A este Dios que es hiper
extraordinario, sobrenatural. Nuestro Dios es dunamis, dinámico, explosivo. Fortalezca su fe en esta noche. Mire, ahí en Mateo 2:10 sucedió lo mismo. Cuando vinieron los reyes magos a mirar el nacimiento del Señor Jesús y llegaron ahí, dice Romanos 2:10 que al ver la estrella se regocijaron. Mire lo que dice: se regocijaron con muy grande gozo. Yo no sé cómo es regocijarse, pero es lo que dice la Biblia. Se regocijaron, eso es suficiente. Wow, yo miro algo, me regocijo, suficiente. Pero estos no, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Qué sucedería aquí? Esta noche, los que hemos venido a ver y alabar a nuestro Rey Jesús, si en vez de venir todos casuales, todos ahí, entraríamos como estos reyes que, wow, miramos la estrella, y cuando entraron, miraron al Señor Jesús, miraron a María la Madre, que al ver la estrella, wow, se regocijaron con muy grande gozo. Pero eso no fue todo. Como que el Espíritu Santo viene y le dice: hey, Reyes Magos, hay mucho más todavía ahí adentro. Diga, hay mucho más en mí. Diga que hay mucho más ahí. Y usted puede decir, al ver la estrella se regocijaron, punto. O también puede decir, se regocijaron con gozo. Pero no era toda la expresión. Ellos se regocijaron con muy grande gozo. Estos hombres sabios se hallaban bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo se hallaban ellos frente al Señor Jesús recién nacido? Se hallaban remolineando, se hallaban regocijándose. Mirando. Y saben que el Señor Jesús está aquí esta noche. ¿A dónde está que no lo veo? No lo vemos físicamente, pero todo aquel que tiene el Espíritu Santo lo puede sentir y decir: el Señor está en este centro de convenciones. El Señor está aquí esta noche. Ellos no dijeron todos letárgicos, simplemente, oh, ahí está la estrella, ahí está María. No. Ellos se volvieron, oh, que ojalá nos volviéramos locos aquí esta noche. Se regocijaron con muy grande gozo. ¿Cuál es su problema? ¿Qué tipo de crisis se haya confrontando en su vida o su familia esta noche? Le voy a decir, Dios puede explotar esa montaña de problemas que se halla frente a usted. Unos han estado dándole la vuelta a la montaña, otros han estado escalando la montaña, otros han estado excavando por debajo de la montaña. Pero yo creo que en este lugar hay suficiente dunamis, hay suficiente dinamita pentecostal para explotar esa montaña una vez por todas en el nombre de Jesús. ¿No dijo eso el Señor Jesús en Mateo 17:20? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte, todo el mundo apunten a ese monte, dirías a ese monte: quítate de mi camino, muévete de mi camino, pásate de aquí para allá, y ese monte se pasaría a ese lugar, se iría y se internaría en media mar. En esta noche hay suficiente dunamis en este lugar para tomar autoridad sobre cualquier situación. Nosotros los pentecostales debemos de vivir en ese nivel. Yo me levanto en la mañana de mi cama, le doy gracias a Dios por el día. Antes de poner mis pies en el piso, le digo: gracias, Señor, por este nuevo día. Aleluya. E inmediatamente lo primero que comienzo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, en ese día. Hágase tu voluntad,
así como en el cielo, en la tierra también. Señor, yo me arrodillo delante de ti. Mi expectativa para este día es grande. Señor, tú lo vas a hacer. Tú vas a remover, tú vas a quitar, tú vas a explotar todo obstáculo, todo. Tiene que hablar de esa manera. Y cuando uno comienza a hablar de esa manera, el Señor comienza a remover jueces. El Señor removió a juez que decía: no puede haber una iglesia, ese es un teatro, ese es un cine. No. El Señor vino, sacó a ese juez. No sé dónde se lo llevó, pero no importa. Lo mandó a otro lado. Trajo a una señora jueza. Y cuando fue el abogado dice: yo no miro por qué no puede ser una iglesia ese lugar. Cómprenlo, hagan lo que tengan que hacer. Les doy. Estoy hablando de un Dios que puede explotar. Y les voy a contar un testimonio. Ya va a terminar. ¿Les cuento o no? A mí no me gusta contar porque no soy yo así. Soy más quieto, soy más tranquilo, soy más sencillo. Y no me gusta porque muchos ponen envidiosos. En vez de alegrarse conmigo, yo no les hago nada. Les hago bien, no les hago nada. Pero el juez nos dio la luz verde para comprar el edificio. Y eso no fue todo. El dueño dice: bueno, el edificio vale 16 millones. Nosotros no tenemos ese dinero. Pero dice: para ayudar a la iglesia, les voy a vender. ¿Saben cuánto nos vendió el edificio? Que vale 16 millones. ¿Saben cuánto? En 7.9. Le quitó más de la mitad. Estoy predicando un Dios de mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Yo vengo a reprender ese espíritu de que no podemos. Diga: sí podemos. Diga conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él todo lo podemos. Sin Él nada podemos hacer, pero con Él todo es posible. Wow. Diga: abundantemente. ¿Cuántos quieren que Dios haga algo abundantemente? Es decir, no solo una gotita de bendición, no solo una gotita aquí, no, abundantemente. Es decir, algo que no tiene límites. Es cuando hay abundancia. Es cuando dice: entra, coge lo que quieras, porque hay abundancia. Es lo que dice el texto. Y leemos estos textos y estamos: y aquel, diga conmigo: y aquel. Póngame el texto ahí a multimedia. Y a Efesios 3:20. Podrán ponerme ustedes que son súper inteligentes y súper rápidos con esos dedos que. Digan conmigo: y aquel que es poderoso. ¿Qué significa poderoso? Dunamis, dinamita, para hacer todas las cosas mucho más, hiper. Aquí viene la clave. Diga conmigo: abundantemente. Es el asunto, no lo creen. Tienen que creer la palabra, hijos. Tienen que creer la palabra. Yo la creo. Y las cosas que hace, hay muchos: solo al pastor Limones le hace Dios esas cosas. No, Él quiere hacernos a todos igual. Él no tiene hijos predilectos. Él no tiene hijos favoritos. Cada uno de ustedes son predilectos de Él. Él nos ama a todos por igual. Y la palabra abundante en el griego es perizos. Diga: perizos. Alguien gritó por ahí: pericos. No, pericos, perizos. Que significa más que suficiente. Oh, estoy sintiendo esto fuerte. El Señor no lo quiere dar suficiente. Él quiere bendecir.
sido más que suficiente. Perizo significa superior, extraordinario, que sobrepasa, que es preeminente. Y este Dios que quiere darnos abundantemente, mucho más, el Señor quiere darnos de lo que pedimos. ¿Sí me están entendiendo? Esta noche están parados en este altar. Dios está observándonos desde los cielos, observando a cada uno, midiendo el nivel de fe. Él lo único que quiere es un nivel de fe del tamaño de un grano de mostaza. Él no quiere que una fe grande. No, si tienes fe como un grano de mostaza,